Personas que han causado accidentalmente la muerte de otra persona. ¿Qué pasó? Cuando yo tenía alrededor de 4 años, fui tocada inapropiadamente por mi prima que me estaba cuidando, la delaté y se quitó la vida. Ya he publicado esto antes con más detalle, pero la versión resumida es: cuando tenía 16 años atropellé a un anciano de 87 años después de que se saltara una señal de stop. Estaba con él cogiéndole la mano cuando murió en la acera. Tuvo un ataque al corazón. No pudieron determinar si había tenido el infarto antes del accidente, lo que explicaría por qué se saltó la señal de stop, o si lo tuvo como consecuencia. Su familia fue muy amable y les estoy muy agradecido. Su hijo me llamó al día siguiente de lo ocurrido y me dijo que su madre había muerto 6 meses antes. Su padre había estado muy deprimido, aunque estaban tristes de que muriera así, estaban contentos de pensar que sus padres se habían reunido. Yo salía con una chica que era un poco disfuncional por haber sido víctima de abuso por parte de su abuelo y nadie lo sabía. Noté algunas señales de alarma y conseguí que se abriera y me lo contara. Después de romper, le dije a su madre que debería dejar de invitar al abuelo a las cenas de Acción de Gracias debido al abuso. La madre me llamó mentiroso, pero tras preguntar a las otras hijas y primas al respecto, confirmaron que era cierto y que a todas también les habían tocado de forma inapropiada. Cuando el trabajo volvió a la abuela, me dijo que yo me encargaría de ello. Pasó una semana y el abuelo murió. Al parecer, el abuelo tomaba muchos medicamentos graves y la abuela se metió con la dosis, lo que le mató. Su muerte fue por causa natural y a la abuela no le pasó nada. Era el cumpleaños de mi suegra y su hija y su yerno cenaron en su casa. Mi mujer, mis 3 hijos y yo fuimos en coche después del trabajo. Cuando llegamos a su casa en un oscuro callejón sin salida, vi algo raro en la hierba entre la acera y la calle, cerca de su buzón. Cuando salí, un anciano de unos 80 años me llamó preguntándome si no me importaría ayudarle a subir. Dijo que había salido a dar un paseo, se había tropezado y llevaba unos 45 minutos en aquel lugar. Mi mujer y mis hijas entraron en casa, mi hijo, que entonces tenía 12 años, se quedó conmigo mientras ayudaba al hombre a levantarse. El hombre maravilloso empezó a decir que esto era la guinda del pastel de su día, ya que se había quedado dormido a primera hora de la tarde en su sofá con un cigarrillo encendido que prendió fuego al sofá. Vinieron los bomberos, apagaron el fuego con pocos daños y trasladaron el sofá a la acera cuando terminaron. Para entonces, mi cuñado había salido con nosotros. Acompañamos al hombre hasta su casa, a unas 5 puertas de allí. Nos deleitó con historias sobre él en la Marina durante la guerra, y me avergüenza decir que no recuerdo en qué guerra dijo. Se hizo especial por no hablar con mi hijo de lo maravilloso que era que estuviera ayudando. Se nos presentó como Bill. Cuando nos disponíamos a marcharnos, nos pidió que le lleváramos el sofá de la acera a casa. No sé para qué lo quería, no preguntamos. Así que mi cuñado y yo trasladamos el sofá y lo pusimos junto a la casa, fuera de su garaje. Le deseamos lo mejor a Bill y volvimos a la casa para cenar. Cuando entré, me di cuenta de que mi camisa olía a plástico quemado. Mi cuñado me dio una sudadera para que me la cambiara, y tuvimos una gran celebración de cumpleaños antes de que yo y la familia nos marcháramos unas 2 horas más tarde a casa. Sobre las 2:30 de la mañana siguiente, sonó nuestro teléfono. Mi mujer contestó, y yo fingí estar más dormido de lo que realmente estaba, para no tener que lidiar con la mala llamada de madrugada. Rara vez son sobre cosas buenas. Era el departamento de policía de la ciudad en la que vivían mi cuñado y mi cuñada. Me hicieron preguntas sobre mis actividades de la noche anterior mientras estaba en su casa. El sofá se encendió de nuevo y quemó la casa de Bill, matándolo en el proceso. La policía interrogó a mi cuñado, examinó sus brazos y luego me llamó a mí. Creo que no dormí bien durante más de un mes después y no pude quitarme la tragedia de la cabeza durante mucho tiempo. Debería haber sabido por el olor de la ropa que no era seguro mover aquel sofá. Debería haber atado cabos, pero estaba demasiado interesado en volver con mi familia para celebrarlo. Nunca salió nada más de ello, pero nunca me libraré de saber que si no me hubiera comprometido con una simple acción que realicé, otro ser humano no habría muerto. Me sentí aliviado cuando mi cuñada y mi cuñado se mudaron un par de años después, porque odiaba ver aquel solar vacío cada vez que iba a su casa. Eso fue hace unos 11 años, pero hasta hoy,
una vez al año, cerca del cumpleaños de mi suegra, mi cuñado y yo seguimos brindando por Bill. Giré a la izquierda en la entrada de la casa de mi hermana a las 3 de la madrugada. Un tipo en una Harley iba a 100 km/h sin luz delantera. Mi camioneta de media tonelada dejó 4 pies de marcas de derrape al ser empujada hacia atrás por la fuerza. Aún recuerdo verle dar volteretas en el aire. Esto fue en 1976. Joder, ese tipo era totalmente responsable de su propia muerte. Tú solo estabas allí, suerte que no te llevó con él. Es una pena, pero doblar el límite de velocidad en plena noche y sin luces, 100% culpa suya. Superviviente de la guerra de Chechenia 94 a 96. Le dije a una chica, de unos 17 años, que saliera corriendo del edificio de apartamentos porque estaba seguro de que se iba a derrumbar. No se derrumbó y ella salió corriendo en medio de una lluvia de disparos y murió. Estaba tan asustado que me quedé en el edificio y no se derrumbó en todo el tiempo. Así que salí por la parte de atrás. A menudo pienso en ello, fue una decisión tan rápida. Estaba cerca de la puerta, iba a salir porque sentía que el edificio temblaba y la vi y le dije sal corriendo, el tejado se va a caer y ella salió corriendo a toda prisa y fue alcanzada por los disparos, chillando de dolor hasta que la alcanzaron de nuevo y presumiblemente murió. Ojalá no le hubiera dicho eso. Evidentemente, todavía me atormenta, sobre todo sus gritos. Pero también sé que tomé la decisión de buena voluntad intentando salvar su vida y para ser justos el edificio parecía que se iba a derrumbar y todo el mundo salía corriendo. No solo yo, cualquiera le hubiera dicho también que corriera. Nadie sabía que iban a abrir fuego contra el edificio, sé que parecen justificaciones poco convincentes, pero es lo único que se me ocurre para tranquilizarme. Cualquiera habría hecho lo mismo, espero. Había quedado con un amigo para ir al entrenamiento de fútbol, pero no estaba allí cuando llegué a donde habíamos quedado. Me impacienté y decidí ir yo mismo al entrenamiento. Nunca llegó, así que supuse que estaba enfermo o algo así. 2 días después, mi madre me dijo que le había atropellado un coche y había muerto tras salir corriendo a la calle por una pelota. Estaba dando patadas a la pelota mientras me esperaba y la sincronización de las cosas parece que si hubiera esperado solo un minuto más, no habría tenido que esperarme y habría vivido. El pasado noviembre conducía desde casa de un amigo por una carretera que he recorrido millones de veces. Sabía que una zona era especialmente oscura por la noche porque la ciudad no había sustituido las farolas en más de una década. La zona oscura también cruza una colina en una zona residencial entre 2 pasos de peatones que están muy separados, por lo que la gente cruza la carretera en la cima de esta colina. Sabiendo todo esto, seguí sin verlo venir. Se oyó un gran ruido sordo y mi ventanilla se rompió por completo. Retrocedí y le vi inmóvil en la acera, era tarde y no había nadie más, así que solo estaba yo aparcado en la calle lateral y este cuerpo. Le tomé el pulso mientras hablaba por teléfono con el 911, pero no sentía nada porque temblaba mucho. Estaba a unos 400 metros del hospital, así que los paramédicos llegaron antes de que me diera cuenta de lo que había pasado. Lo subieron a una camilla con un extraño dispositivo que, según supe más tarde, comprimía automáticamente el pecho. Apareció la policía y por fin vi mi coche con la linterna. Había un gran trozo de carne y sangre enganchado en el lateral de mi coche. Pasé el control de alcoholemia y me llevaron a casa. Vivió 3 días antes de morir debido a complicaciones del accidente y nunca estuvo consciente durante ese tiempo. Me enteré por un amigo editor de un periódico local de que la policía seguía considerando la posibilidad de presentar cargos, también fue así como me enteré de que había muerto. Obviamente estaba hecho un lío por el accidente, pero también por la posibilidad de homicidio involuntario. Después de que la gente me llamara para decirme oficialmente que había muerto, consulté a un abogado y básicamente me dijeron que no volviera a hablar con la policía y que les dejara realizar su propia investigación. 2 agotadoras semanas después, recibí una llamada telefónica a medianoche del agente que me hizo la prueba de alcoholemia, trabajaba en el 3er turno. Me dijo que el tipo estaba increíblemente intoxicado y que básicamente se había metido en el tráfico en sentido contrario sin prestar atención. Con esa información, no me iban a acusar y podía ir a recoger mi coche. El alivio que sentí fue indescriptible,
pero también terrible que pudiera sentirme tan bien en una situación en la que alguien moría. Lo que hizo que ese sentimiento fuera peor fue que la gente me dijo que la familia del chico estaba súper preocupada por cómo me encontraba y que querían decirme que no me culpaban. Él tenía 24 años y acababa de terminar la universidad. Era su última noche en la ciudad antes de volver a su pueblo natal. De vez en cuando voy a su página de Facebook para no olvidarme de cómo era. Soy responsable, al menos en parte, de 3 muertes. Me dedico al pronóstico del tiempo. Hace unos años hacía previsiones para Afganistán, ahora hacíamos estas previsiones desde una base en Estados Unidos, lo que significa que teníamos que coordinar nuestra previsión con alguien que estaba desplegado en Afganistán. A veces, el pronosticador desplegado tenía mucha experiencia, otras veces no. En cualquier caso, era una mezcla de cosas. Llevaba haciendo previsiones al menos 2 años antes de este incidente. Estaba familiarizado con ello, de hecho, ejercía funciones de supervisión, simplemente supervisando todas las previsiones que salían en mi zona. Pues bien, un día estaba hablando con uno de mis pronosticadores sobre la posibilidad de que cayera granizo y de que me gustaría que lo incluyera en su pronóstico. Se trata de algo importante para incluir en una previsión, por la importancia operativa que tiene. Hay que meter los aviones en los hangares, cancelar las misiones, proteger los activos, etc. Así que cuando llegó el momento de discutirlo con el pronosticador de rango inferior, se opuso rotundamente. No quería informar de ello al comandante porque, de nuevo, hay que cancelar misiones basándose en lo que crees que ocurrirá porque si te equivocas, retrasas a mucha gente y pierdes mucho tiempo. Así que el pronosticador desplegado intentó argumentar en contra, pero su razonamiento realmente se reduce a no quiero lidiar con eso. Así que, cuando yo no estaba mirando, se puso en contra de mi pronosticador subalterno y le obligó a eliminarlo de la previsión y así salimos a la base sin granizo, solo insinuando alguna cercanía de tormentas eléctricas. Cuando me di cuenta me puse furioso, pero dije que al diablo, que se equivocara. Era la primera vez que quería poner granizo grande en la previsión, a lo mejor lo estábamos pronosticando demasiado. No, básicamente, justo en la fecha prevista, surgió una enorme tormenta eléctrica y descargó un gran granizo sobre la base. Causó unos cuantos millones de daños a las aeronaves, hirió a un piloto que estaba prevolando su nave y mató a 3 soldados del Ejército Nacional Afgano que habían salido de patrulla y no encontraban cobertura, acabaron muertos a golpes de granizo. Eso siempre me ha molestado, no necesitaban morir. Sabíamos que había posibilidades y, básicamente, dejé que saliera una previsión incorrecta que hizo que murieran 3 personas. 3 carriles de distancia a mi lado de la calle. Estoy en el carril más cercano al centro de la calle. Acabo de atravesar una intersección y veo que un coche intenta girar delante de mí para entrar en una gasolinera. La entrada de esta gasolinera está lo suficientemente cerca de la intersección que acabo de atravesar como para que no haya un tramo intermedio en el que puedan esperar para girar. Cuando está despejado, se meten en mi carril cruzando una doble línea amarilla y se detienen. Me pongo rápidamente en el carril de la derecha. Se meten en el carril contiguo y vuelven a detenerse. Me entra el pánico, ¿por qué se detienen? ¿Qué están haciendo? Rápidamente veo que puedo ponerme en el carril de la derecha y adelantar a este hombre mayor que conduce. Creo que le ha entrado el pánico, intenta pasarme para entrar en la gasolinera. Yo voy en un Dodge Dakota y ellos en un viejo camión Chevy con asientos de rejilla. Reduzco la velocidad todo lo que puedo, pero no hay tiempo. Los embisto y mi coche básicamente los estrella contra un poste de hormigón. Yo mismo me detengo a un par de metros de un muro de hormigón. Salgo del coche con la adrenalina a tope, ni siquiera estoy seguro de si estoy herido o no, no noto nada. Me acerco a trompicones a su coche para ver si están bien, las miradas que recibí de este anciano y su mujer aún me persiguen hasta el día de hoy. Me miraron como si yo fuera la parca que venía a reclamarles, horror absoluto. La sangre les bajaba por la cara preguntándose por qué les había hecho esto, mientras el humo de la parte delantera de su coche se cernía sobre ellos como una muerte sigilosa. La mujer murió más tarde ese mismo día a causa de sus heridas en el hospital local. El hombre intentó más tarde demandarme, pero quedé libre de toda culpa legal. Basándose en la investigación que se había llevado a cabo,
llegaron a la conclusión de que había hecho todo lo que podía haber hecho para evitar la colisión. Fue un momento desafortunado en el que este señor mayor tomó una decisión ilegal al volante, una decisión de la que estoy seguro que se arrepintió hasta el final de sus días. Todavía estoy destrozado por esto, aunque fue hace años y años. Que te absuelvan legalmente no ayuda en nada a la propia conciencia y psique. Mi vehículo, fuera intencionado o no, se utilizó como instrumento de destrucción que acabó matando a la mujer de un hombre. Tengo recuerdos de estrés postraumático. Si conduzco por una zona de aspecto similar al lugar del accidente, sigo teniendo una ansiedad tan paralizante que tengo que disociarme para no perder el control. Tengo una depresión grave y no sé cómo funciono y sobrevivo. Para ser sincero, he recorrido toda la gama de emociones por este incidente. He perdido amigos, relaciones y me he aislado de mi familia. ¿Por qué? Siento que no merezco lo que les quitaron a otros. Me mato lentamente a diario por ello porque no le encuentro ningún sentido. Es porque no tiene sentido, fue un accidente y no sé cómo aceptarlo y seguir adelante. He hecho diferentes tipos de terapia, he tomado medicación, he hablado con mucha gente sobre ello, y nada ha cambiado. La razón por la que escribo todo esto es para implorarles a todos que tengáis cuidado cuando estéis al volante de cualquier vehículo de motor. Hice todo lo que pude para tener cuidado y aún así ocurrió algo horrible. No puedo ni imaginarme ser igual de imprudente que otros conductores que acaban saliéndose con la suya sin ninguna consecuencia. Espero con todo mi ser que nadie experimente nunca el tipo de dolor y sufrimiento que se ha convertido en mi vida cotidiana y en mi realidad. No le desearía este dolor, culpa o sufrimiento ni a mi peor enemigo. Solía trabajar en un extraño horario nocturno, turnos de 10 horas lunes, martes, miércoles y viernes. Intentaba mantenerme despierto las mismas horas de mis días libres, sobre todo los jueves. Era una zona bastante rural, así que no había mucho abierto a esas horas, excepto una gasolinera que tenía una pequeña zona de cafetería. No quería mantener despierta a la gente de la casa, así que pasaba mucho tiempo en la gasolinera. Normalmente leía o hablaba con la cajera de turno, creo que ella también se sentía un poco más segura teniendo a otra persona allí. Una noche entra un hombre con un niño pequeño y pregunta si pueden ir al baño, eran algo así como las 3 de la madrugada. El niño me pareció enfermo o incómodo, parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cuando están en el baño, la cajera y yo nos miramos, ella también piensa que hay algo raro. Salí para conseguir una descripción del vehículo y cuando se fueron, llamamos a la policía. La policía local lo pasó al departamento del sheriff del condado, y el agente local vino a la gasolinera. Nos hizo un par de preguntas más y escuchamos su radio para enterarnos de lo que ocurría. Un agente del condado localiza el camión y lo detiene. Cuando el agente sale del coche, el camión retrocede hacia él y se da a la fuga. La policía lo persigue, no nos dieron muchos detalles. Después de eso, chocó o abandonó el camión. El camión estaba ardiendo y en él se disparaban cartuchos sueltos. Creo que el chico estaba a salvo en algún lugar porque no supe más de él. El hombre intentó cruzar a nado un río pequeño pero engañosamente traicionero y se ahogó, eso fue hace casi 20 años. Si no recuerdo mal, era el padre del niño pero no tenía la custodia. Hacía poco que había salido de la cárcel y el camión había sido robado en el momento de la historia. El hombre había salido recientemente de la cárcel antes de robar el camión y ahogarse. Mi mujer y yo estábamos muy enfermos de gripe. Mi padre cuidó de nuestros 2 hijos pequeños e incluso vino a sentarse conmigo en el hospital. Al día siguiente de salir yo del hospital, contrajo la gripe y murió un par de días después. Aún me siento culpable sabiendo que no tenía que sentarse con mis hijos o que no tenía que sentarse junto a mi cama, pero lo hizo. Me ayuda a saber que me quería tanto que estaba dispuesto a arriesgar su vida para estar conmigo. Nunca imaginé que la gripe pudiera ser tan grave como para tener que hospitalizarme, y mucho menos matar a alguien. Me considero responsable y me siento culpable por haberle hecho enfermar. Cuando tenía 18 años, trabajaba en el turno de noche en la residencia de ancianos como auxiliar. Parte de mi trabajo consistía en dar la vuelta a los pacientes paralíticos cada 2 horas para asegurarme de que no les salían úlceras por presión.
Una residente en concreto tenía la enfermedad de Parkinson en fase avanzada y sus músculos y articulaciones estaban rígidos y quebradizos, y estaba catatónica. Mientras la giraba de un lado a otro, le apliqué una ligera presión en la pierna para moverla un poco hacia atrás y esto le rompió el fémur. Dada su edad y su estado de salud, los médicos decidieron que la operación era peligrosa y que tendría que curarse sola, si es que lo hacía. Por ello, ya no podemos voltearla, lo que provocó úlceras de decúbito. Al final se infectó por esas úlceras y murió de shock séptico. Siempre me sentí muy mal por ello. No he contado esta historia a muchos de mis amigos, pero compartirla me ha ayudado a entender lo que ocurrió. Eran alrededor de las 3 de la madrugada de un jueves del pasado diciembre. Por aquel entonces vivía en Fort Lauderdale, volvía de una fiesta en casa de un amigo, con los ojos muy abiertos. Había dormido unas horas y luego subí a mi coche. Me estaba quedando sin gasolina, así que paré en una gasolinera justo al lado de la enero de 1995 antes de dirigirme a casa hacia el norte. Un tipo se me acercó mientras echaba gasolina y me preguntó por una dirección. Era mayor y estaba un poco borracho. Parecía un yati, y los yati no son muy comunes en esa parte de la ciudad. Yo tenía un montón de amigos yatis, así que no me llamó la atención, pero enseguida le descarté. Le dije que cogiera la enero de 1995 North. Salió dando tumbos y se montó en su Vespa, que es muy común en el sur de Florida, y se marchó. Entré, tomé una copa y me senté en el coche unos minutos, despertándome antes de salir. Salgo a la autopista y cruzo al norte cuando veo una tonelada de luces de emergencia bajando por el lado sur. Recuerdo que pensé, oh, no, algo está pasando. Empecé a prestar más atención a la carretera delante de mí y también había luces en mi retrovisor acercándose, realmente flipante. Lo que ocurrió a continuación lo tengo algo borroso. Había partes reconocibles de un cuerpo en la carretera, parte de un brazo y la parte superior del torso con una cabeza pegada, sangre por todas partes, trozos de plástico y metal en la carretera y trozos de carne u órgano o algo así. No vi nada de eso hasta que estuve extremadamente cerca, pero la imagen es algo que me ha trastornado mucho. Llamé a mi madre, le dijo que estaba incoherente y que gritaba sangre. La patrulla de carreteras de Florida revisó mi coche, que tenía sangre pero no daños. Al día siguiente, el agente me explicó que un hombre blanco de edad avanzada en un scooter se había metido en la enero de 1995 North. Se incorporó indebidamente y fue atropellado por un camión volquete, y su cadáver fue golpeado por varios vehículos más, entre ellos el mío. Cerraron la enero de 1995 durante toda la mañana, pasada la hora punta. La noticia decía que había restos y escombros esparcidos por una zona del tamaño de un campo de fútbol. Vendí mi coche y me mudé. Los 2 primeros meses fueron muy duros, pero ahora me encuentro mejor. A pesar de estar temblando en ese momento. Un desconocido que tomara la autopista, lo hizo en un scooter. 7 de la mañana de un domingo. Me dirijo al trabajo en una pequeña ciudad a la edad de 15 o 16 años, paso por una cresta en una colina y no tengo tiempo de reaccionar. Choco contra alguien que hace un giro ilegal en una entrada. Lo único que recuerdo es que me desvié a la derecha y dañé el stonewall de alguien tras el golpe, salí de entre los restos sin aliento y dando tumbos para ver si la otra persona estaba bien. Su vehículo dio varias vueltas de campana y aterrizó en una zanja de espaldas, pero con el lado del conductor visible desde donde yo estaba originalmente, el conductor no estaba allí. Avancé a lo largo del vehículo y comprobé el otro lado. El conductor está colgando de la ventanilla del lado del pasajero con un chorro constante de sangre procedente del cráneo. En resumen, pido e imploro a todo el mundo que utilice el cinturón de seguridad. Mi madre es tailandesa y mi padre estadounidense, por lo que paso la mayor parte del año en EU. Y los veranos en Tailandia. Cuando tenía 8 años, mi familia y la familia de mi primo estaban en la playa de Chaem. El hijo de mi primo, James, y yo llevábamos horas jugando en el mar y los dos estábamos agotados. Desde que empezamos a jugar, el agua se volvió mucho más violenta, con grandes olas, mientras empezaba la tormenta eléctrica. En cuanto mis padres oyeron los relámpagos, nos gritaron que volviéramos a la orilla y yo empecé a nadar de vuelta sin comprobar si James me seguía.
Cuando llegué a la arena, miré hacia atrás y no pude verle. Estábamos mucho más lejos de lo que deberían estar dos niños de 8 años, y James estaba demasiado cansado para mantenerse por encima del agua. No estoy seguro de lo que podría haber hecho una vez que me di cuenta de que no podía encontrarle, pero no puedo dejar de pensar en ello y cuando vuelvo al apartamento de allí, no me atrevo a volver a meterme en el océano. Todos los que han respondido me han apoyado increíblemente y eso significa mucho para mí. Sé que, siendo realistas, no podría cambiar lo que pasó, pero eso no me impide desear poder hacerlo. Gracias de nuevo a todos por las amables palabras. Hace 2 años, mi hermana trabajaba en un concesionario. Su marido y yo pasábamos el día juntos hasta que llegó la hora de recogerla del trabajo. Así que cuando llegó la hora de recoger a su auto, cogí las llaves y le dije que yo conducía. Se enfadó lo suficiente como para negarse a ir conmigo. Cuando volví con mi hermana, no estaba por ninguna parte, pero era habitual que saliera a pasear para calmarse, así que no le dimos mucha importancia. A las 8 de la mañana del día siguiente, la policía estatal estaba aporreando la puerta. Nos dijeron que le había atropellado y matado un tren mientras dormía en las vías. Eso no es culpa tuya, no dejaste conducir a alguien demasiado borracho. Eso es lo que debes hacer. Estaba esquiando con un amigo cuando aún vivía en Colorado. Íbamos a buena velocidad y disfrutábamos de la montaña. Cuando volvimos a la pista principal, él seguía yendo muy rápido. Le grité que redujera la velocidad y una anciana acabó incorporándose al mismo tiempo que él me miraba. Mi amigo es un tipo de buen tamaño y acabó chocando con esta anciana. La patrulla de esquí acabó sacándola de la montaña y estaba claramente muy dolorida. Acabó muriendo de sus heridas unos días después. Tras su investigación, tanto mi amigo como la mujer estaban equivocados. Él tuvo que pagar algunas multas, pero nunca recibió ningún tipo de demanda.